mucho cariño, para todas las familias. Parroquia La Purísima Concepción del Valle, En Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México, y familia de la Virgen María. Comunidad Bíblica, Eucarística y Misionera. Presenta Audioreflexión, misa del domingo 5 de febrero del 2017. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora, y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y el Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá: aquí estoy. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Palabra de Dios. Segunda lectura. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión, misa del domingo 5 de febrero del 2017. Este domingo el Señor nos dice que todo católico es luz, y debe iluminar a los hombres con el amor, la caridad y la palabra de Dios. El profeta Isaías nos dice que nuestra oscuridad se volverá a luz cuando practiquemos las obras de misericordia y no cerremos nuestra alma a los sufrimientos de los necesitados. En la segunda lectura, San Pablo en la primera carta a los Corintios habla de una caridad aún más profunda: predicar la palabra de Dios sin buscar la vanagloria humana, y en el Evangelio, se nos ofrecen tres comparaciones que muestran la misión del católico en el mundo. El católico se debe a los demás. Por lo tanto, es, y debe ser, la luz que ilumina, la sal que no puede perder su sabor, la ciudad colocada en lo alto, que orienta y anuncia el camino. Reflexión de la primera lectura del profeta Isaías.
En esta primera lectura el Señor nos dice que si queremos cicatrizar deprisa nuestras heridas y que el Señor responda a nuestro llamado, debemos encender nuestra luz en el amor al prójimo, compartiendo nuestro pan, nuestra casa, vistiendo al desnudo, no dando la espalda al prójimo, renunciando a oprimir a los demás, desterrando el gesto amenazador de nuestros rostros y las palabras ofensivas. Una vez un hombre muy afortunado había conseguido la mejor entrevista de su vida. Iba a entrevistar ni más ni menos que a Dios. Esa tarde el hombre llegó a su casa 2 horas antes, se arregló con sus mejores ropas, lavó su automóvil e inmediatamente salió de su hogar. Manejó por la avenida principal rumbo a su cita, pero en el trayecto cayó un chubasco que produjo un embotellamiento de tránsito y quedó parado. El tiempo transcurría, eran las 7:30 y la cita era a las 8 p.m. Repentinamente le tocaron el cristal de la ventanilla y al voltear vio a un chiquillo de unos 9 años ofreciéndole su cajita llena de chicles, goma de mascar. El hombre sacó algún dinero de su bolsillo y cuando lo iba a entregar al niño ya no lo encontró. Miró hacia el suelo y ahí estaba, en medio de un ataque de epilepsia. El hombre abrió la portezuela e introdujo al niño como pudo al automóvil. Inmediatamente buscó cómo salir del embotellamiento y lo logró, dirigiéndose al hospital de la Cruz Roja más cercana. Ahí entregó al niño, y después de pedir que lo atendieran de la mejor forma posible, se disculpó con el doctor y salió corriendo para tratar de llegar a su cita con Dios. Sin embargo, el hombre llegó 10 minutos tarde y Dios ya no estaba. El hombre se ofendió y le reclamó al cielo: Dios mío, pero tú te diste cuenta, no llegué a tiempo por el niño, no me pudiste esperar. ¿Qué significan 10 minutos para un ser eterno como tú? Desconsolado se quedó sentado en su automóvil. De pronto lo deslumbró una luz y vio en ella la carita del niño a quien auxilió. Vestía el mismo suétercito deshilachado, pero ahora tenía el rostro iluminado de bondad. El hombre, entonces, escuchó en su interior una voz: Hijo mío, no te pude esperar, y salí a tu encuentro. Así el Señor sale a nuestro encuentro en cada pobre, en cada ser necesitado, que se cruza en nuestro camino. Aprendamos a reconocerlo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Mateo capítulo 25, versículos 34 al 36, y 40. Entonces el rey dirá a los que están a la derecha: vengan, los bendecidos por mi Padre. Tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me alimentaron, tuve sed y ustedes me dieron de beber. Pasé como forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropa y me vistieron. Estaba enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. El rey responderá: en verdad les digo, que cuando lo hicieron con alguno de estos más pequeños, que son mis hermanos, lo hicieron conmigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué pasaría si el maestro le da a tu hijo las preguntas y las respuestas del examen final, y a pesar de todo, el niño reprueba el examen? ¿Tendría tu hijo justificación? Claro que no. En esta lectura, vemos cómo Cristo da a los bautizados las preguntas y las respuestas del examen final, no sin antes habernos entregado por medio del Espíritu Santo, las gracias santificantes que nos capacitan para responder correctamente a las preguntas del examen. Si con todo esto, al llegar el juicio final, no respondemos correctamente, ¿crees que tendremos justificación? Recuerda que en el juicio final, Dios no te va a decir solamente: mataste, mentiste, robaste. A Dios no le va a interesar solamente lo que dejaste de hacer de malo, sino sobre todo le va a interesar lo que dejaste de hacer de bueno. A Dios no le va a interesar solamente cuánto diste, sino sobre todo cuánto dejaste de dar, pudiendo darlo.
Cuentan que un hombre llegó ante la presencia de Dios muy seguro de alcanzar la salvación, ya que nunca había cometido pecado. Y al llegar a la presencia de Dios le presentó orgulloso sus manos limpias, y le dijo: mira Señor, te presento mis manos limpias. Nunca maté, nunca robé, nunca mentí, ni maté, ni robé, ni cometí adulterio. A lo que Dios le respondió: hijo mío, ciertamente, pocas veces he visto manos tan limpias pero tan vacías. Desgraciadamente para entrar al cielo no pueden entrar los que traen las manos limpias y vacías, así es que vete a donde es el llanto, y rechinar de dientes, porque tuve hambre, y no me diste de comer, sed, y no me diste de beber, desnudo, y no me vestiste. ¿Quieres ver a Dios? Abre bien los ojos, Dios se encuentra en el hermano necesitado que está a tu lado. No lo ignores. Y mira que Dios no solo nos habla del hambre física, sino también del hambre de amor que tiene el que está a tu lado, hambre de ser escuchado, hambre de tu comprensión, de tu presencia, de tu atención, que tienen de ti, tus hijos, tu pareja, tus padres, tus hermanos, tus compañeros de escuela o de trabajo. Yo te aseguro que todos tenemos a alguien cerca, a una persona poco agraciada, miserable, que a nadie le cae bien, que nadie le hace caso. Ojo. Ese puede ser Dios que sale a tu encuentro, no desaproveches la oportunidad de brindarle tu amor. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Efesios capítulo 5, versículo 8 al 9. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero al presente son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la justicia y la verdad bajo todas sus formas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos estábamos en tinieblas, todos fuimos egoístas, orgullosos, soberbios, pero gracias a la misericordia de Dios, recibimos de Cristo el poder y la luz del Espíritu Santo. No sé si ustedes hayan leído el cuento de Superman, un hombre con poderes que los usaba para ayudar a los demás, pero existía algo llamado la kriptonita verde, que al entrar en contacto con ella, Superman perdía todos sus poderes y se volvía vulnerable, pudiendo ser dañado, lastimado, herido y hasta muerto. Bueno, pues Adán y Eva eran superhombre y supermujer, creados por Dios con un poder maravilloso, el poder de ver cara a cara a Dios, el poder de amar, el poder de ser felices, el poder de vivir en paz, el poder de ser inmortales. Pero vino el diablo, y con el pecado, kriptonita verde, le quitó al hombre ese poder, y lo hizo miedoso, débil, vulnerable al pecado, le quitó la inmortalidad, la capacidad de amar, de vivir en paz, de ser feliz, y de ver a Dios. Y Dios entonces, para contrarrestar el daño causado por el diablo, a través del pecado en el hombre, mandó a su Hijo Jesucristo a salvarnos y a entregarnos al Espíritu Santo, quien nos da el poder para pasar de ser hijos de hombre, a ser hijos de Dios, dándonos de nuevo el poder de amar, el poder de vencer la tentación, el poder de decirle que no al pecado, el poder de ser buenos, justos, verdaderos, el poder de ser felices y de vivir en paz, el poder de creer, de vencer nuestros miedos, el poder de ver a Dios y de ser inmortales. El diablo con la kriptonita verde, que es el pecado, busca quitarle al hombre su dignidad de hijo de Dios, y convertirlo de nuevo en hijo de hombre, vulnerable. Ahora el católico puede decidir, o ser Superman, o ser supermenso, dependiendo a quien le entregue las llaves de su vida, a Dios o al pecado. Yo te invito a abrirte al poder y a la luz del Espíritu Santo que nos hace capaces de ser bondadosos, esto significa capaces de hacer el bien sin que me lo pidan, ser servicial. Justos, Dios dice que al que tiene más, debe dar más, por eso, si Dios te ha bendecido con bienes espirituales, psicológicos o materiales, debes compartirlos, por justicia, con los que están a tu lado, y tienen menos. Verdaderos, auténticos, no te mientas, no le sigas dando a Dios lo que quieres, sino lo que te pide. Es muy fácil amar a los agraciaditos, eso también lo hacen los que no tienen a Dios. Dios quiere que amemos a los desgraciaditos, a los que nosotros creemos que no se lo merecen, pero que son los que necesitan más amor.
y Dios cuenta contigo para amarlos e invitarlos a la conversión. No lo decepciones. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32. Arranquen de raíz entre ustedes los disgustos, los arrebatos, el enojo, los gritos, las ofensas y toda clase de maldad. Por el contrario, muéstrense buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El primer paso que podemos dar para brillar como Dios quiere que lo hagamos, es renunciando a oprimir a los demás. La boca puede ser objeto de bendición o maldición. Cuando se utilizan la boca para insultar, gritar y ofender a los demás, se convierta en una de las armas más peligrosas que existen, ya que se puede matar más con la boca, que con una pistola o un fusil. Con la boca, podemos, a través de nuestras ofensas, arrebatos, enojos e insultos, soplar y apagar la luz de Dios en los demás. O con nuestra boca, llena de amor, de palabra de Dios, de perdón, podemos encender la luz de los demás. Un día, un maestro que tenía un alumno que era altanero, irritable, insultador, ofensivo y prepotente, que después de dejarse llevar por sus arrebatos e insultar a los compañeros, luego se arrepentía y les pedía perdón, y creía que con eso se arreglaba todo. Para darle una lección a su alumno, y para enseñarle el daño que causaba con sus arrebatos, el maestro le mandó pedir que trajera un pliego de papel aluminio de tarea. El muchacho, cuidando mucho de no maltratar el papel aluminio, llegó al siguiente día y se lo entregó al maestro impecable, sin ninguna arruga. El maestro lo felicitó, pero para sorpresa del alumno, el maestro en un arranque, agarró, y lo estrujó, lo arrugó lo más que pudo y lo aventó al suelo. Después le dijo al alumno: hazme un favor, levanta el papel aluminio, quítale las arrugas y trata de dejarlo igual que como estaba antes. A lo que el alumno respondió: maestro, no se puede. El maestro le respondió: lo mismo sucede con el corazón de cada persona que tú insultas, ofendes y dañas con tus palabras. Cuando te dejas llevar por tus arrebatos, queda tan lastimado, que es difícil volver a dejar igual que como estaba antes. Por eso ten cuidado de no hablar cuando estés enojado, para evitar causarle daño a los demás. En Mateo capítulo 12, versículos 36 al 37, el Señor nos dice: yo les digo que, en el día del juicio, los hombres tendrán que dar cuenta hasta de las palabras ociosas que hayan dicho. Por tus palabras, serás declarado justo, o por tus palabras vendrá tu condenación. Si en este momento, te presentaras ante la presencia de Dios y se pusieran en una balanza todas las palabras buenas y edificantes que has dicho en tu vida, y en la otra balanza, las palabras malas, humillantes, amenazadoras, insultos, vulgaridades, etc., ¿para dónde se inclinaría la balanza? ¿Serías por tus palabras, declarado justo? O gracias tus palabras vendría tu condenación. ¿Con tu boca a quién has servido? ¿Al diablo para apagar la luz de los demás? ¿O a Dios para encender la luz en los demás? Pablo en la segunda lectura nos invita a darle un buen uso a nuestra boca, poniéndola al servicio de Dios en la predicación del Evangelio. Reflexión de la segunda lectura. Primer libro de Corintios. San Pablo subraya que el católico es una criatura nueva que ha pasado de las tinieblas a la luz. Porque en otro tiempo fuiste tinieblas, mas ahora eres luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. La tarea no es pequeña, ni indiferente. La fe de un católico, debe llevarlo a tomar parte con responsabilidad en las realidades de nuestro mundo actual. Debe superar uno de los más graves errores de nuestra época, el de separar la fe de la vida diaria. Muchos católicos van a misa el domingo, y en la misa se portan bien, adoran a Cristo, pero desgraciadamente, dejan a Cristo en la misa, y saliendo de misa, se portan igual que los que no son católicos. No es poco lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ni pequeña la responsabilidad que nos ha dado, en la construcción del mundo y en la extensión de su reino. Los frutos que debemos dar como hijos de la luz son amor, justicia y verdad.
Los primeros cristianos, aun en medio de persecuciones, entendieron muy bien que tenían que ser luz. Sabían que eran un pequeño rebaño en medio de un mundo paganizado sin Dios y sentían vivamente su responsabilidad de iluminar, de ser fermento y de comunicar la buena nueva. Así lo testimonia la carta a Diogneto, un escritor antiguo, con espléndidos pasajes. Lo que es el alma para el cuerpo, eso son para el mundo los católicos. De la misma manera que el alma está en todos los miembros del cuerpo, así los católicos están esparcidos por todas las ciudades del mundo y un poco más adelante añade, el lugar que Dios nuestro Señor nos ha señalado es tan hermoso que no se nos permite desertar de él. En esta segunda lectura Pablo nos invita a retomar la responsabilidad que como católicos bautizados, tenemos que ser profetas, de ser luz para el mundo, de predicar la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo, o sea con humildad, sencillez, sabiendo que no somos nada, que no sabemos nada, y que todo nos viene de Dios. Recordando que la conversión de los demás depende del poder de Dios y no de nosotros, por lo tanto digamos siempre, siervos inútiles somos, no hicimos más que lo que teníamos que hacer. Por lo tanto, todo evangelizador, tiene que tener mucho cuidado de no caer en la tentación de ser protagonista, luciéndose, vanagloriándonos, queriendo ser el centro de la predicación, robándole la gloria a Dios. Nunca hay que olvidar que el evangelizador es solo un instrumento de Dios, un medio, no un fin. Es cierto que somos sal de la tierra, pero también es cierto que el exceso de sal, echa a perder la comida. Un amigo me contó la siguiente historia que hoy quiero compartir con ustedes. Cierta mañana, mi padre me invitó a dar un paseo por el bosque y acepté con placer. Él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó, además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más? Agudicé mis oídos, y algunos segundos después le respondí. Estoy escuchando el ruido de una carroza. Eso es, dijo mi padre. Es una carroza vacía. Pregunté a mi padre, ¿cómo sabes que es una carroza vacía, si aún no la vemos? Entonces mi padre respondió, es muy fácil saber, cuando una carroza está vacía, por causa del ruido. Cuanto más vacía está la carroza, mayor es el ruido que hace. Me convertí en adulto y hasta hoy cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todo el mundo, inoportuna, presumiendo de lo que tiene, lo más seguro es que no tiene nada, de sentirse prepotente y haciendo menos a la gente, tengo la impresión de oír a voz de mi padre diciendo, cuanto más vacía la carroza, mayor es el ruido que hace. Yo creo que tiene razón el dicho que dice, dime de qué presumes, te diré de qué careces. Cuando el cristiano busca su propia gloria y el reconocimiento de las personas, su apostolado se desvirtúa, se convierte en sal que ha perdido su capacidad de dar sabor. Se ha hecho luz que no ilumina, ciudad escondida que no sirve de orientación. Es grande la tentación de procurar la propia gloria por encima de la gloria de Dios, pidámoslo a Dios no caer en esta tentación. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Segundo libro de Corintios capítulo 4, versículo 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El discípulo de Cristo no puede buscar su propia gloria, sino la gloria del Padre Celestial. Por ello, no existe contradicción entre las palabras del Evangelio. Alumbre así su luz a los hombres para que vean sus buenas obras y den gloria al Padre Celestial, y el texto de San Mateo en el capítulo 6, versículo 1. Guárdense de practicar sus buenas obras delante de los hombres para ser admirados. Las buenas obras deben brillar para que todos den gloria a Dios. Pero las buenas obras no son para que nos admiren, nos reconozcan o nos alaben. Todo eso es gloria y vanidad humana que se esfuma. El católico, por ello, debe ser un hombre humilde, un hombre de Dios. Desprendido y olvidado de sí mismo. Como San Pablo nos hace notar que no se presentó ante el mundo con una sabiduría y elocuencia humana, sino débil y solo con el poder del Espíritu.
El predicador que busca su gloria y no la de Dios, está defraudando a Dios, está usando a Dios para sus fines e intereses personales. Un predicador que se sirve de Dios, no le sirve a Dios, más bien le sirve al diablo. Dios dijo: el que quiera servirme, que me siga. Pregúntate, ¿tú eres de los que sirves a Dios para darle gloria? ¿O de los que te sirves de Dios para darte gloria a ti mismo? Ojo. Eso es muy grave. No se nos olvide que nosotros somos solo el dedo, que señala a los demás dónde está Dios. Solo somos intermediarios, instrumentos que llevamos al hombre a un encuentro personal con Dios. Ciertamente la palabra de Dios, sin la voz del hombre se queda muda. Pero la voz del hombre, sin el poder del Espíritu Santo, está muerta. Por lo tanto no se trata de hablar bonito, sino de ser conducto limpio, fiel y dócil, para que el poder del Espíritu se manifieste. Por eso Pablo nos dice que se presentó débil, temblando de miedo, no buscando convencer con palabras de hombres, sino por medio del Espíritu y del poder de Dios, para que nuestra fe dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Un verdadero servidor de Cristo, sabe desaparecer, para que aparezca Cristo. Había una vez una lámpara líder que organizó un baile para todas las lámparas de la región. Fueron todas vestidas con sus respectivas pantallas retocadas y adornadas como todas las lámparas. En un momento determinado una pobre vela entró tímidamente en la sala y hubo una súbita amenaza de cortocircuito que afectó a algunas lámparas que empezaron a brillar un poco menos. Poco a poco la lámpara líder fue aceptando la presencia de la velita en el inmenso salón de fiestas. Resolvió hacer poco caso de ella y llamó a sus compañeras para que se acercaran a fin de que pudieran oír lo que la velita, sin pantalla, tenía que decir. ¿Quién es usted?, preguntó la lámpara líder. Una vela, como ve, respondió la pobre velita, eso lo sabemos. Pero, ¿qué hace usted? Yo tengo luz independiente, que sin embargo también la recibo de otra fuente, soy símbolo de fe, a pesar de que ustedes son más fuertes que yo, no llevo pantalla, porque sé que mi vida es efímera, mi luz nace de dentro de mí, oscila, y mi patrón vuelve a encenderme sin necesitar mucha ayuda, soy tan peligrosa como usted, pero no origino tantas catástrofes. Una criatura puede usarme pero me respeta más que a usted, voy disminuyendo mientras ilumino. Valgo mucho a los ojos de los hombres que, cuando no consiguen encenderlas a ustedes, recurren a mí. Las lámparas no lograban contener la risa histérica frente a aquel espectáculo de inferioridad. Súbitamente hubo un malestar general en todas y se fueron apagando, gritando en demanda de socorro, hasta que la sala quedó a oscuras. Solo quedó la velita que acompañó al electricista para el trabajo de reparación. Cuando las lámparas volvieron en sí y se reunieron para pedir disculpas a la velita, esta ya era un puñadito de cera dando el último suspiro. Había dado la vida para que sus amigas más fuertes pudieran continuar el baile. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Proverbios capítulo 3, versículo 5. Confía en Yahvé sin reserva alguna. No te apoyes en tu inteligencia. En todas tus empresas tenle presente, y Él dirigirá todos tus pasos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Ignacio de Loyola decía, haz las cosas, como si todo dependiera de ti, pero sabiendo que todo depende de Dios. Lo peor que puede hacer un predicador, es apoyarse en su inteligencia, porque limitaría su predicación a la inteligencia humana ilimitada, esa no convierte a nadie. La inteligencia se basa en la razón, en cambio la predicación se basa en la fe. En la razón, hay que ver para creer, en cambio en la fe, hay que creer para ver. Lo que hace a un buen predicador, es el abandonarse en fe a la acción de Dios, sabiendo que es limitado, y por lo tanto un buen predicador, deja que el Espíritu Santo se manifieste dirigiendo sus pasos y confía en Dios sin reserva alguna. Cuenta San Francisco de Sales que en el campo, a algunas gallinas les sucede que apenas ponen los huevos llega a la comadreja y se los come. ¿Por qué?
porque la gallina comete la imprudencia de ponerse a cacarear y su enemiga, esa especie de ratón grande que se llama comadreja, apenas oye el cacareo se da por informada de que hay huevos puestos y se viene para devorarlos. Y el santo saca esta conclusión. Así le pasa a quien anda presumiendo de su inteligencia y de su capacidad, contando, publicando y cacareando las buenas obras que hace y las limosnas que reparte. Viene su enemigo, que es la vanidad, y le roba los premios que se iba a conseguir para el cielo, y las bendiciones de Dios. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Filipenses capítulo 1, versículo 15. Algunos, es cierto, son llevados por la envidia y quieren hacerme competencia, pero otros predican a Cristo con buena intención. Estos últimos obran por amor y se dan cuenta de que estoy aquí para defender el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ciertamente el diablo tiene que meter su cuchara en todo, y la mete mediante la envidia, haciendo que el predicador ya no se concentre en quedar bien con Dios, sino en quedar bien con los hombres, reduciendo el llamado de Dios a una guerra de orgullo, control y soberbia, que en lugar de llevar al predicador a su salvación lo lleva a su condenación. La causa de todos los sufrimientos en el mundo es la comparación, porque de ella brota la envidia. Mientras que yo como frijoles y no veo a nadie comer pollo, yo soy feliz con mis frijoles, pero todo sea que vea a alguien comer pollo, y empiece yo a compararme con esa persona, entonces voy a empezar a sufrir al decirme, ¿por qué aquel come pollo y yo frijoles? Nunca te compares con nadie, la única comparación válida en esta vida, es la que hagas contigo mismo, preguntándote, día a día, hoy soy mejor católico que ayer. Hoy soy mejor padre, o madre, mejor esposa o esposo, mejor hijo o hija que ayer. Si tu respuesta es, sí, felicidades. En el Evangelio de San Marcos, el Señor les dice a sus discípulos, cuando los envía a predicar, que no lleven nada, más que su túnica. ¿Sabes por qué les pide que lleven solo su túnica? Porque la túnica para el judío equivale a su identidad personal. Dios nos hizo únicos y diferentes a los demás, para que nadie se compare con nadie, por eso, cuando les dice a los apóstoles que lleven su túnica, lo que quiere decirles, es que no traten de ser como los demás, que sean ellos mismos, que conserven su propia identidad, para que así nadie se compare con nadie y nadie envidie a nadie. Dios nos ha hecho diferentes para que seamos complementarios, todas las partes del cuerpo, son diferentes, son importantes, son únicas, y todas trabajan para el bien del cuerpo. Así nosotros, todos somos partes diferentes del cuerpo de Cristo, todos somos indispensables, todos tenemos una misión y una función única e insustituible como partes del cuerpo de Cristo, así, es que en lugar de dedicarnos a envidiar a las otras partes del cuerpo, en lugar de compararnos con las otras partes del cuerpo, dediquémonos a cumplir fielmente con la tarea que se nos ha encomendado, colaborando unos con otros, facilitándonos unos a otros el cumplir nuestra misión. Buscando como partes del cuerpo de Cristo, la salvación del mundo y la extensión de su reino. Reflexión del Santo Evangelio, libro de San Mateo. Dios nos recuerda que todo católico tiene una misión importantísima, la de ser sal de la tierra y luz del mundo. Sal para darle sabor de paz, amor, armonía, cordialidad al mundo, lleno de violencia, droga, alcoholismo, sexualidad. Luz, porque el mundo va caminando en la oscuridad, a través del internet, de la moda, de la televisión, de la música, del sexo, del pecado. Si tú ves a una persona caminando en medio de la oscuridad, hacia un precipicio y en tu mano está encender la luz para que vea y no caiga, y no lo haces, por el pretexto de que cada quien tiene derecho a hacer de su vida lo que quiera y hay que respetarle, o por el pretexto que tú quieras. ¿No sería como haberlo matado tú mismo? Hoy más que nunca se necesita que la luz de los verdaderos católicos brille.
Cuando Cristo inició su misión, el mundo estaba en completa oscuridad, y encendió 12 velas, a través de sus 12 apóstoles, y con esas velas, que brillaron a pesar de tantas persecuciones, problemas, dificultades, esa luz llegó a ti y a mí. En Grecia las Olimpiadas se iniciaron en 1900, encendiéndose la primera llama olímpica, y esa llama olímpica se ha mantenido encendida desde entonces. Cada 4 años, desde 1900 hasta la fecha, se celebran las Olimpiadas, y cada 4 años, de un lugar sede al siguiente, la llama olímpica es transportada por miles y miles de atletas que se han comprometido a través de los años, para que esta llama olímpica, desde 1900 hasta la fecha, no se apague. Imagínate que ahora para el 2017, tú eres uno de los atletas encargados de transportar la llama olímpica al lugar sede de las próximas Olimpiadas, pero tú piensas que eso de la llama olímpica es una cursilería, que no tiene sentido, no crees en ella, y decides apagarla y no pasarla al atleta que sigue, rompiendo así una cadena ininterrumpida de miles y miles de atletas que durante años, se comprometieron, trabajaron y lucharon por mantener esa llama olímpica encendida para las siguientes Olimpiadas. ¿Te imaginas qué pasaría? ¿A cuánta gente defraudarías? Yo creo que el mundo de los deportes se te vendría encima, y no sería para menos. Ahora piensa en la llama del Espíritu Santo, que fue encendida en Pentecostés, y que desde entonces, miles de católicos, apóstoles, santos, hombres fieles a Dios, han llevado esa luz a través de los años, pasando por persecuciones, sufrimientos, trabajos, dificultades y hasta teniendo que entregar su vida, como es el caso de los mártires. Y ahora que llega a ti esa luz, por medio de la Iglesia Católica, del Evangelio, de los sacramentos, tú la apagas, dejando a tu hogar, a tu familia, a los que te rodean, a tu país, aún a ti mismo, presos de la oscuridad. ¡Qué tremenda responsabilidad! ¡Qué pecado de omisión más grande! No cabe duda, que el infierno, no está lleno solamente, de las personas que han cometido pecados de pensamiento, palabra u obra, sino de personas que han cometido pecados de omisión. Y esta gran comisión que Dios nos da, de ser sal y luz para el mundo, al no cumplirla, se convierte en el gran pecado de omisión. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está la condenación. El que obra mal, odia la luz y no viene a la luz, no sea que su maldad sea descubierta y condenada. En cambio, el que camina en la verdad, busca la luz, para que se vea claramente que sus obras son hechas según Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me doy cuenta de que mi vocación innata es el amor, y mientras no ame estaré en la obscuridad, en la tristeza y desesperación. El gran peligro que nos acecha está dentro de nosotros y tiene un nombre: egoísmo. Cada uno, ante las amenazas del mundo moderno, debería reforzar esta convicción interior. Yo tengo una misión en esta vida y esa misión es el amor. En mi familia, en mi trabajo, en la construcción de la sociedad, yo debo ser fermento de vida cristiana y de amor cristiano. Cada día, cada minuto que yo deje pasar por egoísmo o pereza, será un día perdido. Por el contrario, cada acto de amor y caridad que yo haga, hará grande al mundo, revelará el rostro de Dios. Ahora bien, si la luz te molesta, ¿no será porque tus obras son malas? Solo a los que andan mal, les molesta que les hablen de Dios. Existe una canción española, que cantaban los churumbeles de España, en la que el muchacho, que llevaba a pasear a su novia por la noche decía: farolero, mantén tu farol apagado. Si el hombre de esta canción tenía buenas intenciones con su novia, y no iba a hacer nada malo, ¿para qué le pide al farolero que apagara su luz?
Lógicamente el muchacho de esta canción le pide al farolero que mantenga su farol apagado porque no iba a hacer nada bueno, no tenía buenas intenciones con su novia. El que obra bien, dice la palabra, no solo, no le huye a la luz, sino que la busca, pero no para hacer alarde de sus buenas obras, como si la cosa viniera de la persona, sino para que se vean las maravillas que puede hacer Dios, cuando un pecador recurre arrepentido a su misericordia. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Primer libro de Juan capítulo 2, versículo 9 al 11. Si alguien pretende estar en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay en él causa de tropiezo. En cambio, quien odia a su hermano está en las tinieblas y anda en tinieblas sin saber a dónde va, pues las tinieblas lo han cegado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo primero que hizo Dios para encender la luz en nuestras vidas, fue a través de su misericordia, otorgándonos el perdón, que nos liberó de las cadenas y de la oscuridad del pecado. No hay mejor manera de encender la luz en nuestros hermanos, que perdonarlos. ¿Quieres apagar la luz de Dios en tu vida? Aborrece a tu hermano, ódialo. Así encenderás la oscuridad del diablo, y apagarás la luz de Dios en tu corazón y en la de tu hermano. ¿Y para qué decirte a dónde te va a llevar el diablo a través de la oscuridad? Estás a tiempo, deja que la luz de Dios te permita ver tus miserias, para que te arrepientas. Imagínate que naciste en un cuarto oscuro, donde nunca ha entrado la luz, ahí has pasado todos los años de tu vida, ahí has comido, dormido, defecado, etc. Nunca te has dado cuenta en la inmundicia que vives, te sientas y duermes en tu suciedad. Ahora imagínate que alguien hace un hoyo en tu cuarto, y empieza a entrar un rayo de luz, entonces descubres tu miseria, tu suciedad, el aire limpio te permite por primera vez oler la pestilencia en la que vives. Ante este descubrimiento de tu vida, gracias al rayo de luz que entró en tu cuarto, puedes hacer dos cosas. O tapar el hoyo para seguir viviendo en la oscuridad, en la suciedad, en la miseria, negándote a ver y aceptar la verdad de tu realidad, o aprovechas esta oportunidad, para hacer ese hoyo más grande, para que entre la luz con plenitud y poder así arrepentirte, convertirte y pedirle a Dios que te salve y ponga en orden tu vida. Tú decide, apagar la luz, o encenderla. Cuando tapamos el hoyo, cuando nos negamos a escuchar la verdad, por ahí dice un dicho que la verdad no peca, pero incomoda. Nos negamos a escuchar la verdad también, cuando nos negamos a escuchar el llamado de Dios, o cuando nos negamos a escuchar su palabra. Cuando abrimos el hoyo, cuando nos abrimos al llamado de Dios, a su palabra y a la verdad. Recuerda que la palabra de Dios nos dice, la verdad los hará libres. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Primer libro de Pedro capítulo 2, versículo 12. Llevan una vida ejemplar en medio de los que no conocen a Dios. Esos mismos que a ustedes los calumnian y los tratan de malhechores, notarán sus buenas obras y darán gloria a Dios en el día en que los visiten. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hechos son amores y no buenas razones, dice un dicho muy conocido y tiene razón, la palabra convence, pero el testimonio arrastra. Es importante que si nosotros los católicos, nos decimos que somos católicos, que se nos note. Existen dos bandos en este mundo, los que apagan luces, y los que las encienden. Los que alumbran y los que oscurecen. Los que salan, y los insípidos y amargados. ¿De cuáles eres tú? Ojo. No te estoy diciendo de cuáles te gustaría ser, sino de cuáles eres realmente. El Señor nos dice en su palabra, por sus frutos los reconoceréis. En tu casa, en tu familia, en tu trabajo, con tu forma de ser, de hablar, de vestir, ¿enciendes o apagas luces? ¿Iluminas o oscureces? Cristo les decía a los discípulos acerca de los que se decían santos y buenos en su época, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan nada de lo que ellos hacen, y a esos santos falsos, Cristo les llamó, hipócritas, víboras, sepulcros blanqueados.
Espero que tú y yo no seamos de esos falsos santos, sino que seamos personas que estemos haciendo el esfuerzo de traducir en hechos nuestras palabras. Que no seamos de los que les decimos a nuestros hijos que no mientan, mientras nosotros mentimos, que no insulten, mientras nosotros les insultamos, que no se alcoholicen, mientras nosotros lo hacemos, porque el castigo para los que sabemos dónde está el bien y no lo hacemos va a ser muy grande, dice la Escritura. Porque viendo no quisieron ver y oyendo no quisieron oír. Que Cristo nos permita traducir en obras nuestras palabras, y que a través de esas obras, unidas a nuestra predicación, seamos luz para los que nos rodean, ayudando así a vencer la oscuridad que cada día se hace más densa en el mundo. Pedimos oración por todos los cursos que tenemos en puerta. Jesús Buen Pastor, Quinta Catalina, Santa Isabel y Tlajomulco, para que Dios derrame su Espíritu Santo en abundancia, permitiéndonos darle gloria con nuestro servicio. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Ricardo Durán, el Padre del Crucero, por los hijos de Silvia, por Emérita, por Esther, por Alma, por Betty, por Mago Gómez, Mavi, María Elena Zavala, por María Elena Velasco, por Tere Pérez, por Alejandrina, por Olga, por Gerardo, por Chole, por Víctor, por Stoyan, por Vicky, por Clara y su bebé, por todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, por todos nuestros familiares, para que el Señor Jesús a todos remedie sus necesidades, les conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Les aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y les dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por el programa de Radio María Nueva York, para que Dios siga derramando su Espíritu Santo llenándonos de sabiduría, fe, amor, gracia y bendición. Oremos por todos los que cumplen años en este mes de febrero, especialmente Mago Ramírez que cumple años el 22 de febrero. Aviso importante para los servidores de Guadalajara. Curso de crecimiento. Una familia feliz. Para vivir en paz y armonía, los días viernes 10 y sábado 11 de febrero 2017. De 4 a 7 p.m. en Santa Ana Oblatos. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.